Más de 500 vecinos y vecinas de los barrios del noroeste de Valencia se volvieron a manifestar este jueves por el mantenimiento del Hospital La Fe en Campanar. Entre ellos se encontraba el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joan Calabuig, quien quiso trasladar su apoyo a esta reivindicación. Calabuig destacó que entre sus propuestas se encuentran mantener un hospital con 800 camas, el hospital de infantil o un centro para enfermos crónicos. Creemos que tienen toda la razón estos ciudadanos en el sentido de que no se puede dejar desguarnecido en lo que son un servicio público básico tan esencial como es la sanidad a toda la zona noroeste de la ciudad, que es lo que está sucediendo en estos momentos. No solo eso, sino que para poder acceder a la nueva fe, aquí hay muchos ciudadanos, como nosotros hemos podido comprobar directamente, que tienen que desplazarse con numerosas barreras arquitectónicas y a veces con 40, 50 y 60 minutos de transporte hasta la nueva fe. Por lo tanto, nosotros hemos hecho una propuesta claramente de reactivación de un hospital como la antigua fe con 800 camas, con un espacio también, desde luego, para hospital infantil y otros servicios que nos parecen fundamentales. Los estamos apoyando tanto en el ámbito municipal, porque creemos que el Ayuntamiento de Valencia debe comprometerse en la defensa de los intereses de estos ciudadanos, que son plenamente legítimos, y también lo estamos haciendo en el ámbito autonómico. Ayer mismo nuestra concejala Anaís Menguzato se reunió junto con Ignacio Subías, con la gente que se está movilizando aquí en el barrio, también para tomar distintas iniciativas en el ámbito de las Cortes Valencianas para apoyar claramente estas movilizaciones.